Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Orlando Ferreres para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Y como hablábamos en el primer bloque, tras conocerse el índice de inflación de marzo cercano al 5%, el gobierno lanzó un conjunto de medidas orientadas a contener la suba de los precios. ¿Sirven para algo, Orlando, estas medidas que claramente no atacan las causas del problema inflacionario? No, atacan la causa secundaria, la retroproporción entre los precios, los salarios, las tarifas, etcétera, precios máximos, todo eso, alguna postergación en el aumento del impuesto a la nafta también, para evitar un mayor incremento de precios. Pero todo eso no va a dar ningún resultado porque, en definitiva, son medidas simplemente amortiguadoras, pero no cambian la tendencia ni van a la causa principal de la inflación, que es la cantidad de dinero, ¿no?, que se emitió antes y que empieza a hacer efectos sobre los precios. Porque este 4,8, que significa 75% de inflación anual, evidentemente trae como perspectiva que es difícil cumplir con el 29% que se había previsto en el presupuesto. Ya ese número quedó un poco superado por la realidad y los pronósticos nuestros nos van mucho más arriba que el 29%. O sea, estamos en el 49%. Y si tiene suerte el gobierno con la estrategia oficial, vamos a poner un escenario oficialista, quizá le daría 39%, pero eso va a significar que van a tener que hacer algún ajuste salarial antes de las elecciones, porque de lo contrario, con lo que se dio de aumento en los salarios en las convenciones colectivas, digamos unos 32, 33%, contra un 39% que sería la inflación oficialista, entre comillas, igual estaría por debajo y entonces, bueno, sería medio inconsistente con un aumento del producto que estamos calculándolo en 7% en el año. Está bien que hay un arrastre de 8, pero con las medidas que se adoptaron ahora, el tipo pandemia, a lo mejor entre eso y que se van a postergar un poco más, lo que ya se hizo por 15 días y lo que se postergue posteriormente, va a significar un punto menos de actividad, pero eso requiere un aumento del salario real, aunque sea de 2 o 3%, como para generar un aumento del producto adecuado. Creo que este es un poco el panorama de los números que tenemos ahora. Pero por eso, en definitiva, estas medidas, en el mejor de los casos, patean el problema inflacionario para más adelante, demoran el impacto inflacionario, como vos decías, ¿no?, el aumento de la cantidad de dinero provocado por el enorme déficit fiscal que hubo el año pasado y también uno espera, ¿no?, un importante déficit en este 2021. También este año. En este primer trimestre fue 0,5 puntos del producto del déficit primario, que es bajo porque está calculado según el presupuesto en el 4,5% del producto. Primer trimestre dio 0,5, o sea que estamos bien en ese sentido. Se ha logrado un resultado razonable en este año, pero también ahora viene la época que quizás no podamos aumentar las tarifas tal como se había previsto, tampoco el precio de los combustibles y en consecuencia muchos precios tampoco van a poder seguir con la evolución que tenían prevista. Por lo tanto, esto significa que vamos a tener una inflación un poco mayor y que en consecuencia yo diría que estamos por eso más allá del 29, en el 39% previsto para este año como Coincido. escenario. Por supuesto que tenemos un escenario también pesimista, donde la inflación llega como arriba del 70%. Son tres escenarios que tenemos en el estudio. El escenario más probable, 49%, el escenario oficialista, 39%, el escenario pesimista, 70%, ¿no? Muy bien, Yami.
Sí, y concretamente ese escenario pesimista, ¿qué otras variables contempla? En el marco también de preguntarte qué controles serían efectivos para la inflación en este momento y a pesar o en el contexto de COVID. Bueno, siempre los controles algo de efectividad tienen en el corto plazo, o sea, mientras se están armando y se están produciendo, pero después de un tiempo empiezan a fallar y en consecuencia viene otra vez el aumento. Yo diría que lo que han hecho ahora da resultado en el corto plazo, pero para fin de año ya va a ser imposible y sobre todo para las elecciones, porque mostraría una cierta caída de, como dije antes, del salario real, y entonces eso va a haber que reescribirlo, recorregirlo, hacerlo de nuevo para que dé un cierto aumento. Yo creo que la causa fundamental de la inflación es siempre la cantidad de dinero y especialmente la emitida para financiar el déficit fiscal, porque en el sector externo genera algo de expansión monetaria, a lo que hay superávit de reservas, pero no demasiado, o sea que la mayor generación de fondos tampoco viene del sector bancario, o sea que queda como sector que genera la expansión de dinero el sector fiscal, que es el que está más, digamos, ahora mostrando sus resultados, aunque no fueron tan malos, ¿no? ¿Y cuál es el margen de maniobra entre las elecciones y el COVID para lo que queda del año? Hay muy poco margen de maniobra porque todo eso depende de las vacunas, las que son escasas y llegan con cuentagotas, llegan muy despacio, llegan alguna dosis de uno, por ejemplo, de Sputnik, pero no la fase 2, que es distinta, y entonces todo lo que nos dimos la fase 1 estamos esperando a ver cuándo nos tocará la segunda vacuna, la segunda dosis. En consecuencia, hay muy poco margen entre el COVID y las elecciones, porque depende mucho de la cantidad de vacunados que tengamos para el momento de las elecciones, que en principio para las PASO sería septiembre, o sea, tampoco falta tanto. Ahora esperemos que con la producción del Richmond, del laboratorio Richmond, eso empiece a producir más vacunas locales y que no haya que importar tanto de Rusia o de China o de Estados Unidos. Así que yo diría que la cantidad dependiente uno del otro son muy escasas y depende básicamente de las vacunas. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Orlando Ferreres sobre el grave problema de la inflación y la posibilidad de que la misma llegue al 70% en este 2021. Sería la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación a principios de la década del 90. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.